Cuando la Revolución de Octubre tocó a las puertas del país en 1944, la United Fruit Company ya se enseñoreaba por todo el continente como Gran Bananera, aquella transnacional norteamericana que ingresó a Guatemala en 1901 con el derecho de llevar y traer correo de Estados Unidos. Se hizo dueña de la mayor cantidad de tierras. El título de una de sus propiedades hacía constar que la finca abarcaba desde la entrada de Tiquizate Escuintla hasta el séptimo tumbo del mar. La compañía consiguió exoneraciones de impuestos por un ciclo y extensión de contratos monopólicos, corrompiendo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico Castañeda, que reprimieron y asesinaron a ciudadanos por racimos. Todo esto para mantener el clima ideal de inversiones, según la empresa que intervenía en los asuntos del Estado guatemalteco desde su cuartel imperial en Bananera y Zabal. Detrás del oro verde bananero estaban las poderosas manos de sus propietarios, dos de ellos, Alan Welch Dulles, director de la Central de Inteligencia Americana CIA, y su hermano John Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano. Están influenciando no solo a los sectores oligárquicos en Guatemala, sino también al sector militar, que de alguna manera tenía más identificación de intereses con la oligarquía terrateniente. La transnacional se apropió del ferrocarril, prestó el servicio entre Puerto Barrios y Guatemala e introdujo el telégrafo, por lo cual recibió subsidios estatales en tierra y se hizo dueña de Izabal. El tren se sumó a la flota blanca de 11 barcos de la frutera y 30 buques para transportar desde América Latina 3.200 millones de bananos que anualmente consumía la sociedad estadounidense. Al monopolio de transporte terrestre y marítimo también estaban atados los cafetaleros, que debían pagar grandes cantidades de dinero por el envío de café al extranjero. La Junta Revolucionaria abolió el servicio personal de trabajo con el que Ubico obligó a los pobladores a construir y mantener caminos y carreteras sin devengar salarios. Legalizó la propiedad de las tierras dadas en usufructo a los campesinos. El nuevo Congreso abolió la vieja libreta de jornaleros, poniendo fin al trabajo forzado, un trabajo mal recordado desde la época liberal cafetalera, retratado en el mensaje de un gendarme dirigido a un finquero que decía: "Ahí le mando voluntarios para que trabajen en su finca, haga el favor de devolverme los lazos". En ese momento se están cortando de tajo las relaciones de servidumbre entre los terratenientes y la mano de obra, que estaba semiforzada bajo esa condición. Más adelante va a ser el Código de Trabajo el que va a venir a legislar y a legitimar ese proceso. Las libertades sindicales constitucionales no le gustaron a la compañía, que cerró escuelas y hospitales o destruyó plantaciones donde los campesinos se organizaron en sindicatos. Con el primer gobernante de la revolución, Juan José Arévalo, los latifundistas fueron obligados legalmente a arrendar la tierra que no cultivaban. Los campesinos tenían que pagar el 6% del valor de la producción y no la mitad como en el pasado. Había tal oposición a los cambios en el agro durante el gobierno de Arévalo, que sus ministros de Agricultura y Gobernación, José Girola y Francisco Valdés, quemaron viviendas de campesinos que arrendaban tierras en sus fincas. Tras la aprobación del Código de Trabajo, Richard Patterson llegó de embajador a Guatemala solicitado por la frutera. En su primera entrevista le ofreció a Arévalo un viaje al norte con gastos pagados, una condecoración y una mujer de ribete, a condición de un cambio en su política laborista. Tras la respuesta negativa, al embajador no le quedó más que subirse al tren de la conspiración por causa del Código de Trabajo. Incluso hubo participación en algunas de las conferencias y reuniones y congresos que hubo previo a la emisión de ese Código de Trabajo de algunos terratenientes. Sin embargo, prevaleció el criterio innovador de la revolución, de crear condiciones en las cuales se realizaran vínculos capitalistas para contratar mano de obra. En un conflicto con los trabajadores bananeros y muelleros holgantes, la frutera y la IRCA se declararon en rebeldía, por lo que el Ministerio de Trabajo ordenó el arbitraje forzoso en Izabal y Escuintla. Por negarse a acudir a los tribunales, Mr. Boom, un funcionario de la frutera, fue conducido por la policía hasta los juzgados, donde pesó la acusación de paro patronal contra la United. Todo terminó con un pacto colectivo de trabajo, en el que se obtuvo aumentos salariales estimados en 1,5 millones de quetzales por año. El censo de 1950 reveló una contradicción en la tenencia del principal recurso. Por el lado del latifundio, existían 1.112 fincas que poseían la mitad de las tierras. Por el lado del minifundio, existían 166.000 fincas de menos de hectárea y media, que poseían el 3% de las tierras.
Todas las parcelas eran equivalentes a lo que medían 3 de las fincas más grandes. El censo era claro. Había demasiada tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra. Lo más grave del asunto no era el control sobre la tierra. Lo más grave del asunto es que esas tierras estaban sin uso. Y muchas de ellas tenían la capacidad de uso apropiada para desarrollar cultivos alimentarios y los cultivos de exportación. El segundo gobernante revolucionario, Jacobo Arbenz, descendiente de un suizo cafetalero, conocía el pasado y el presente del agro. Derivado de su plan de gobierno, ejecutó la reforma agraria sin manotazos. Le compró las fincas a los terratenientes al precio que las tenían declaradas fiscalmente, pagaderas con bono del Estado. Con el decreto 900 del Congreso, quedaron atrás los pagos en especie y el permiso ubiquista para que los terratenientes mataran a los campesinos que encontraran robando fruta o leña en sus fincas, sin responsabilidad criminal. La reforma agraria incluyó la expropiación de 1.000 fincas particulares de 604.000 hectáreas, por las que el gobierno pagó 8 millones de quetzales. La tierra fue entregada a comités agrarios. Solo a la compañía extranjera, Arbenz le expropió 84.000 hectáreas de tierra no cultivada y se las pagó a 600.000 quetzales, al mismo precio que las había declarado para evadir impuestos. El antiguo abogado de la compañía y secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles exigió un pago de 15 millones de quetzales y pegó el grito de comunismo. Cuando Arbenz fue derrocado, Guatemala abortó su reforma agraria. Si ese proceso se hubiese consolidado, Guatemala hubiera sido un país de los primeros en América Latina de consolidar el desarrollo capitalista, bajo la forma en que se consolidó incluso en los Estados Unidos, bajo el tipo farmer que se le conoce, o sea, generando granjas con criterios de producción capitalista. La Junta de Gobierno Contrarrevolucionario, encabezada por Carlos Castillo Armas, hizo lo que tenía que hacer, de acuerdo con su lógica al servicio de los intereses extranjeros y de los terratenientes. Persiguió a miles de campesinos beneficiados por la revolución. El gobierno acusó a la reforma agraria de convertir al campesino en un instrumento político y de destruir la institución de la propiedad privada. El Estado quitó las fincas nacionales dadas a los campesinos, porque la reforma agraria solo favoreció a comunistas. La United Fruit Company también recuperó sus tierras y, agradecida con los anticomunistas por el derrocamiento de Arbenz, le entregó al gobierno 62.000 manzanas de tierra. Más de 100.000 campesinos volvieron a su antigua condición de ajenos al principal medio de producción. Fue el problema agrario, uno de los que motivó el conflicto armado interno que desangró al país durante 36 años. 50 años después de abortada la redistribución de la tierra, los campesinos exigen la reforma agraria y siguen esperando la realización del catastro, contemplado en los acuerdos de paz.